Hola mis amados hermanos y hermanas, yo soy Liz Posada. Y yo, Walter Posada. Y bienvenidos al Ven Sígueme Express. Hoy veremos Isaías del capítulo 40 al capítulo 49. Como siempre, no olviden suscribirse a este su canal donde tenemos contenidos nuevos para ustedes todos los días, así que aquí en el botón rojo te puedes suscribir. Primero, Jesucristo puede consolarme y darme esperanza. Como siempre lo hemos sabido, el libro de Isaías se puede aplicar a diferentes tiempos de nuestra época. Pero es interesante ver cómo entonces vamos de un lado al otro y a veces nos perdemos un poco en a dónde Isaías se está refiriendo exactamente. Primero, el profeta Daniel Chox habla de que Isaías está hablando al pueblo de Isaías. También la segunda forma que puede estar hablando es en el meridiano de los tiempos. Y la tercera forma de hablar también lo hace refiriéndose a la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y aquí tenemos una especificación y es lo siguiente. Como podemos ver, aquí tenemos algunas fechas. Entonces, ¿qué sucedió desde 740 hasta 701 a.C.? Acá era donde vivía Isaías. En este tiempo fue entonces donde vivieron los judíos. Pero, ¿qué sucedió en esta parte de la mitad? Como ya lo sabemos, aquí empieza la historia de Ley. Y es interesante ver cómo entonces Isaías hace saltos en el tiempo refiriéndose a diferentes situaciones que sucederían después en el futuro. Así que aquí Isaías le estaba hablando a su pueblo, a los israelitas, pero entonces 150 años en el futuro también se aplicaría las palabras de ley para el pueblo de los judíos que serían sacados y estarían en esta tierra exiliados de Babilonia. Así que vamos a empezar aquí y a ver todos los versículos y vamos a poder entender mucho mejor a qué se está refiriendo Isaías. Para ilustrar entonces esta parte y entrar en contexto, justamente el primer versículo del capítulo 40 de Isaías nos dice lo siguiente: consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Y es justamente, Liz, lo que hace el profeta del Señor, consolar al pueblo en un momento de devastación, de destrucción, de tristeza. Y es una palabra del Señor que se aplica, como tú lo enseñaste, a todos los tiempos de la historia de la humanidad. Todos necesitamos este consuelo del Señor. Sí, y es interesante entonces, volviendo a esto de lo que estamos hablando aquí, de que las palabras de Isaías van para los judíos. Los judíos en este momento estaban en un momento muy difícil. Ya habían pasado años de todo lo que había sucedido, habían perdido su ciudad, su templo, sus reyes, estaban ya desgastados y necesitaban consuelo en sus corazones. Y aquí dice: consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Y este es un excelente versículo con el que podemos empezar nuestro estudio del día de hoy, porque podemos encontrar consuelo en el Señor. Aún a pesar de todos los años que este pueblo había estado en este exilio, podían encontrar consuelo en el Señor. Y lo vamos a ver en los versículos siguientes. Sí, de hecho en el versículo 2, Liz, dice lo siguiente: hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad es perdonada, que ya ha recibido de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados. Qué hermoso es esto, porque ya entonces pasamos de un lenguaje de advertencia y de castigo a un lenguaje de consolación, de amor, de misericordia. Sí, y aquí vemos las consecuencias, ¿no? Definitivamente las consecuencias que el pueblo había aceptado. Dice, recibirán de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados. O sea, ya habían recibido el doble, ya habían estado en este momento donde estaban en aflicción. Pero entonces dice algo supremamente hermoso: que su iniquidad es perdonada. Ahora Jesucristo les habla del ahora. Ahora ya no hay más por qué mirar atrás. A pesar de las consecuencias que tuvieron, ahora son perdonados y ahora empieza un nuevo camino. Volvemos al versículo 1, ¿no? Podemos ser confortados. Y en la guía de las Escrituras, hermanos y hermanas, habla de la palabra perdonar. Y nos dice lo siguiente: por lo general en las Escrituras, que es en este caso, el término perdonar tiene dos significados. Primero, cuando Dios perdona a los hombres, suprime o deja a un lado el castigo que se requiere por el pecado. Mediante la expiación de Jesucristo, el perdón de los pecados está al alcance de todos los que se arrepienten. Y segundo, cuando las personas se perdonan entre sí, se tratan con amor cristiano y no tienen malos sentimientos hacia los que las hayan ofendido. En este caso de la Escritura se refiere a la primera cosa,
que el Señor quita el castigo por el pecado, ya no lo recuerda más y produce sentimientos de arrepentimiento. Muy bien, y este no es solo una conversación o un versículo en donde se habla acerca de los judíos que estaban en Babilonia, que volvieron a Babilonia, sino, como lo dicen los capítulos de Nefi, aplicar estas palabras de Isaías a nuestra vida. No se trataba solo del pueblo de los judíos que estaban en Babilonia, se trata de ti, de mí, de nosotros, que volvemos muchas veces a Babilonia y aún después de nuestras aflicciones, el Señor extiende su mano misericordiosa para sacarnos de ahí. Aun cuando a veces en realidad no lo merecemos ni nos lo hemos ganado, aún así tenemos la misericordia del Señor que nos dice: has sido perdonada y ahora puedes continuar en este camino para continuar haciendo las cosas que te he pedido que hagas. Este creo que es un hermoso símbolo de la relación que el Salvador Jesucristo planea y siempre desea tener con nosotros. A pesar de nuestras transgresiones y que no lo merecemos, Él sí ofrece su mano salvadora para levantarnos una vez más. Entonces pasemos ahora al versículo 3 del mismo capítulo y empezamos porque aquí se hace realidad una profecía en la vida del Salvador, voz del que clama en el desierto. Esta parte se refiere directamente a un personaje de la vida de nuestro Salvador, a Juan el Bautista. En Mateo 3 encontramos que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, que es justamente lo que nos dice este versículo 3, en preparación para que el pueblo reciba el perdón del Señor. Y el versículo 4 nos dice lo siguiente: todo valle será alzado, y todo monte y collado serán bajados, y lo torcido será enderezado, y lo áspero será allanado. Vamos a escuchar en la voz de Liz, un comentario, un análisis sobre este versículo. Sí, y es interesante, bueno, ya veíamos el versículo 3 donde se nos habla de preparar este camino, y luego viene este versículo 4 un poco confuso, ¿no? Y vemos entonces, el Señor nos perdona. El pueblo de Babilonia, esto era lo que le estaba sucediendo, entonces necesitaban ser perdonados, pero estaban atascados en Babilonia. ¿Cómo volver? El Señor entonces iba a empezar a quitar los escombros para llevarlos de vuelta al camino de Israel, para volver a llevarlos a su hogar. Vemos entonces acá como el Señor no solo nos pide, y lo hablábamos esta mañana en tu clase, no solo nos pide que lo sigamos, sino que también nos dice: sígueme y no te preocupes, yo estaré a tu diestra ayudándote a emparejar el camino para que sepas directamente a dónde deseo que tú vayas. Y esto es muy hermoso porque también pasa así en nuestras vidas, ¿no? No es solo para este pueblo, sino para nosotros, nos guía hacia el camino. No, y hablando de lo físico, también tiene que ver mucho, por lo menos todo valle será alzado, o sea, será elevado. Recuerden que los valles generalmente están en la parte plana y las montañas son las que están arriba. Aquí todo valle será alzado, o sea, lo que esté abajo será levantado. Y dice al final: y lo áspero será allanado, o sea, lo que esté arriba, lo que esté lleno de orgullo, el pueblo o nuestra propia vida, será aplanado. Increíble, ¿no? Increíble ver cómo las escrituras y cómo el hablado de Isaías, lo veíamos en unas clases, no es algo de combinemos algunas palabras que no se entiendan, sino todo tiene un propósito, y cuando estudiamos más las escrituras entendemos que el Señor literalmente hace el camino plano para nosotros. Soy yo quien decido si me quedo estancado, y realmente el pueblo de los judíos tenían que hacer este esfuerzo. El Señor ya prepara el camino y lo deja plano para nosotros, pero yo soy quien decido si salgo, si camino, si doy los pasos, si me enfrento al camino y si decido seguir al Señor, ¿no? Esto era lo que el Señor deseaba de ellos. Y también, si hay algo en nuestro corazón que sea elevado, que sea orgulloso, hay que aplanarlo para estar aceptados o adecuados a la venida del Señor. Bien, y aquí estábamos conversando un poco, hermanos y hermanas, porque esta es una clase para conversar, en cómo a veces nosotros, esos caminos que son altos, nosotros mismos los creamos, ¿no? Y aunque a veces la vida, lo que tú estabas hablando, nos trae esos sub y bajas, sin nosotros quererlos, el Señor sí quita y remueve lo imposible para nosotros. Pero yo también soy responsable de esas
esos caminos difíciles que voy poniendo en mi sendero a casa, ¿no? Sí. Y en la geografía espiritual de la vida personal de cada uno, podríamos vivir nuestra vida en valles. Así es. ¿Sí? Porque el Señor ha dicho que podríamos andar en valles, ¿cierto? Y en pastos. Pero muchas veces nuestras acciones, nuestras decisiones hacen que nuestra vida de pronto se vuelva una montaña o una cúspide muy difícil de superar, Liz y hermanos y hermanas, porque nuestro corazón no está preparado. Ahora, tú tenías razón, muchas veces la vida está plana y nos presenta una montaña, una aflicción o una hondonada, una tristeza, un dolor, que son propios de la vida porque en este mundo tendremos aflicción, pero que no seamos nosotros, por nuestras propias acciones, los que llevemos a que nuestra geografía espiritual sea demasiado accidentada, dicen los geólogos, que no sea una geografía accidentada, sino que más bien nuestra vida sea un trasegar cómodo al lado del Señor, sin demasiado relieve. Sí, y mira que me encanta lo que dices porque se comunica muchísimo con el versículo 8, dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. En este camino, en esos momentos de subidas y bajadas, que también dependen de nosotros, podría ser que en el camino la hierba se seque, puede ser que la flor se marchite, pero sabemos que la palabra del Señor, que es el camino derecho y recto, esa palabra permanecerá para siempre. Nuestro alrededor podrá decirnos que no es verdad, que nos alejemos, que nos desviemos, pero la palabra del Señor permanece. Así es, y me gustaría, si me lo permites, claro, sí, saltar al versículo 9, donde dice, Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de buenas nuevas de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, he aquí al Dios vuestro. Y entonces, mis hermanos y hermanas, Sión son los puros de corazón, Sión somos nosotros. Nosotros también tenemos el deber de ser testigos y de levantar fuertemente nuestra voz, así como hemos recibido consuelo, Liz, y nuestras vidas hemos aprendido a llevarlas o estamos aprendiendo a llevarlas, así espera el Señor, que levemos nuestra voz y le digamos a otros, he aquí al Dios vuestro. Sí, y es este versículo realmente que me encanta, porque dice, levántate, no temas. Vámonos por un momento de vuelta a la historia del pueblo de Israel, ¿no? Este pueblo vivía en una ciudad sumamente próspera, ¿no? Que era Egipto. Y el Señor les dice, es momento de salir al desierto. El Señor es el Señor de los desiertos. Y les dice, salgan al desierto, donde entonces empezaron a depender, no del rey de Egipto, no de las personas que construían, no de los granjeros, no de las personas que hacían el alimento, sino depender completamente del Señor. Muchas veces en nuestra vida el Señor nos dice, levántate, no temas, y camina por este desierto en donde entenderás que yo soy la persona en la que debes confiar plenamente. Y estos judíos empezaron a hacer eso. El Señor necesita que nosotros confiemos en Él y que pongamos nuestro brazo en nuestra mano y nuestra confianza en su brazo y no en el brazo de la carne. Así es. Y justamente el versículo 10 habla de eso, Liz. He aquí, Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo, que significa poder, gobernará por él. Brazo siempre significa poder, mano significa misericordia. Okay. Eso es importante que lo tengamos en estos escritos de Isaías, bueno, y de casi todo el Antiguo Testamento. Cuando se habla de los brazos, se está hablando de poder. Cuando se habla de manos, se está hablando de misericordia. Entonces dice el Señor, he aquí, su recompensa viene con él, y su obra está delante de él. Entonces el Señor nos quiere mostrar su poder, nos quiere mostrar su brazo, nos quiere consolar por medio de sus manos y sus brazos, de su poder y su misericordia. ¿Tomaremos nosotros esa misericordia? ¿Seremos consolados por él? ¿Con quién compararéis a Dios? Muchas veces es la pregunta que nos hacemos. A veces colocamos nuestros sueños, nuestros anhelos en cosas vanas y a veces creemos, como los judíos, que el Señor nos olvidó. Miren que si nos vamos un poco más allá, al capítulo 49, el versículo 14 dice, pero Sión dijo, Jehová me ha desamparado y mi Señor se ha olvidado de mí. El pueblo nuevamente repitiendo estas palabras. Y vamos entonces de nuevo al capítulo 40, en donde el versículo 27 vuelve y hace algo parecido a esto. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová,
y mi causa pasa inadvertida a mi Dios? ¿Estás en este momento? ¿Estamos en este momento en donde creemos que nuestra causa pasa desapercibida delante de los ojos del Señor? Aquí está la respuesta, Pa. Sí, en los versículos siguientes, Liz, nos dice lo siguiente: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga? Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes ciertamente caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En estos momentos de aflicción que también vivía este pueblo que lo había perdido todo, nosotros también podríamos decir nuevamente, mi causa pasa por delante de los ojos del Señor y no veo algún cambio. ¿Por qué entonces no tomamos la resolución que Isaías nos deja en estos versículos? Levántate y pregúntale a Dios qué es lo que tienes que hacer. Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Y pongámonos en las manos del Señor para que entonces Él dé fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Aun cuando estamos en momentos cansados, Pa, podemos decirle al Señor, ayúdame y también dime qué quieres que haga. Y Él nos dará la fuerza necesaria. Así es, yo personalmente tengo muchos testimonios de esto. El Señor muchas veces me ha socorrido, pero no con la solución que yo esperaba, sino con el valor para levantarme y seguir luchando. Me impresiona mucho esto que dice en el libro de Mormón, Liz, que Nefi estaba atado por sus hermanos, ¿recuerdan? Pero Nefi no le dijo al Señor, desátame, sino dame las fuerzas para romper estas ligaduras. Es justamente lo mismo que nos dice aquí, Él da fuerza al cansado. Él no corre por el cansado, no corre por nosotros, nos da fuerza y multiplica nuestras fuerzas cuando no tenemos vigor, cuando ya parece que todo se ha perdido. El Señor nos anima, nos da gracia, nos habilita para poder seguir adelante. Entonces se cumple el versículo 31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No importa lo que pase, mis amados hermanos y hermanas, yo quiero compartir mi testimonio en este momento, que el Señor nos dará fuerzas si esperamos en Él, si nuestra fe sigue firme en Él. A pesar de las dificultades de esta vida es una vida de felicidad en medio de la tribulación y tenemos que aprender a hallarla. Y eso lo hacemos por medio de la fe y la esperanza que vienen de Cristo. Y muy bien, mis amados hermanos y hermanas, gracias por habernos acompañado en esta clase tan especial que hemos tenido hoy. Hemos hablado mucho del Salvador. Así es. Quiero cerrar invitándoles a todos ustedes a que nos acompañen esta tarde en la charla dominical y dándoles un saludo a todos en sus casas. Y un saludo especial a nuestro buen amigo Pepe Valle, que seguramente nos está viendo y también ha pensado en muchas cosas espirituales y también ha sonreído mucho cada vez que yo salgo y entro del tablero. A él eso le causa mucha gracia. Un fuerte abrazo para todos. Esto ha sido todo hoy por el Ven Sígueme Express. Recuerden, mis amados hermanos y hermanas, vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche con una gran invitada que sé que les va a gustar. Los amamos y sigan estudiando el Ven Sígueme en sus hogares. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Bye.